Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, veo que ya hay gente en línea, alhamdulillah, y es un placer darles la bienvenida a este nuevo ciclo para el mes de Ramadán, en el que vamos a hablar del mes de Ramadán y los jóvenes, o mensajes perdón, para los jóvenes en el mes de Ramadán. Y como siempre digo, joven no se es solamente por la edad, sino también por el espíritu, lo que se lleva adentro, lo que está en el corazón. Así que bienvenidos todos, los que tienen 20, los que tienen 40, los que tienen 60, no hay ningún tipo de diferencia. Muy bienvenidos. Ramadán Mubarak para los que no pudimos saludar. Ahlan wa sahlan, bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema. Nos vamos a encontrar nosotros durante el mes sagrado de Ramadán, los días sábados, los días lunes y los días miércoles a las 20:30 horas, a esta hora, en unas salidas en vivo cortas de media hora hasta las 9 de la noche, horario Argentina, estoy hablando por supuesto, en el que vamos a hablar de temas relacionados con la juventud y con los jóvenes, especialmente en este mes de Ramadán tan particular, espiritual por sobre todas las cosas, pero muy particular porque nos encuentra a todos en nuestras casas, respetando la cuarentena y esperando que se termine esto de el coronavirus que nos tiene encerrados a todos. Bueno, entonces, para hablar del tema, hay que decir que vieron que siempre en la historia del hombre parecería que a los jóvenes no se les da mucha importancia en el mundo de los adultos, en el mundo de los mayores. Los chicos y los jóvenes parecen no tener importancia o no ser escuchados muchas veces. Y nosotros como musulmanes tenemos que saber que el Islam vino a cambiar estas erradas estructuras sociales, tanto de aquellas épocas, de la época del profeta, como de nuestra época también. ¿Sí? El Islam como forma de vida perfecto que viene de Dios, es una propuesta de parte de Dios para conocerlo, para llegar a Él, que a veces difiere mucho de lo que conocemos en nuestras sociedades. Lo mismo sucedía en la sociedad en la época del profeta. En la época del profeta sabíamos que los árabes, de lo que se llamaba la época de la Jahiliya, de la ignorancia, daban valor a tres cosas por sobre las demás. La primera era hacer hombre. Tener un hijo varón era un orgullo y tener una hija mujer era una desgracia que muchas veces se resolvía enterrando a la hija viva, a la bebé. Cuando nacía una beba, una niña, la enterraban viva. Ser hombre era tener la palabra, las mujeres no tenían voz, no tenían voto, no tenían opinión en una sociedad muy machista de aquella época. Lo mismo sucedía con ser viejo. Se respetaba muchísimo a los viejos, pero no así a los niños ni a los jóvenes. En el Islam seguimos manteniendo el respeto, por supuesto, a los mayores, pero bueno, era una cuestión muy exagerada que había en esa época del respeto que se le tenía a los viejos solo por ser viejos, por encima de los jóvenes y de los niños. Y tercero era el ser libres, ¿sí? Era un honor ser libre y era un deshonor total ser esclavo. Y el Islam viene a romper con todo eso, porque cuando es revelado el Islam al profeta, cuando comienza, vamos a decir, la misión profética, ese 27 de Rajab, ¿sí? El día del Mab'ath que nosotros recordamos ahora, en que descendió el Sagrado Corán, mejor dicho, en que empezó la revelación del Sagrado Corán paulatinamente y que eso duró 23 años, la primera vez que el ángel Gabriel le revela el
el Corán, perdón, al profeta, ¿qué sucede? Las primeras personas que aceptan este mensaje, las primeras personas que se convierten al Islam, van a ser justamente una mujer, un joven o un niño y un esclavo, ¿sí? El Islam viene a romper ese esquema que había de ese respeto por los viejos, ese desprecio por los esclavos y ese desprecio por las mujeres que había en la época de la Jahilía. El primer hombre musulmán fue un niño que era Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, el Imam Ali, que tenía 10 años y que pronto se convirtió en un preadolescente y en un adolescente y en un joven que durante toda su existencia, durante toda su vida, acompañó al profeta, alayhi salatu wassalam, ala Ali, y ya vamos a ver varias historias en donde el profeta le dio mucha importancia a este joven por sobre los mayores de su época. Una mujer que era Jadilla, ¿sí? Que además era una mujer fuera de serie en esa época, era una mujer comerciante, era una mujer con poder económico, y que gracias al poder económico que ella tenía, el Islam pudo, ¿cómo se dice?, difundirse en la sociedad. Entonces, y bueno, la tercera persona era Zaid ibn Thabit, que era un ex esclavo, vamos a decir, un esclavo liberado que vivía con el profeta. Entonces, fíjense cómo el Islam viene a romper con estos esquemas y sobre todo con ese desprecio, o vamos a decir, con esa poca importancia que se le daba a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Dándole un lugar, podemos decir, central a los jóvenes, no solamente por el hecho de ser jóvenes, sino por la pureza que tienen los jóvenes en el corazón. Hay un hadiz acá del profeta, dijo el mensajero de Dios, con él sea la bendición y la paz, y con su familia: os recomiendo ser benevolentes con los jóvenes, puesto que ellos poseen un alma más sensible y un corazón que acepta más fácilmente las virtudes. Dios me envió al mundo para dar albricias a las gentes de la misericordia divina y para advertirles. Los jóvenes aceptaron mis palabras y sellaron un pacto conmigo, mientras los mayores se abstuvieron de aceptar mi mensaje y además me han enfrentado. Entonces, fijémonos cómo el profeta le daba una importancia especial al hecho de ser joven. ¿Por qué? Lo está diciendo en el mismo hadiz. Porque el joven tiene el alma más sensible y más cercana a Dios. El joven tiene el alma más limpia, no ha cometido tantos pecados y además tiene una energía especial, una fuerza especial, unas ganas de hacer cosas. Entonces muchas veces no se valora esto en los jóvenes, no se les da el lugar que tienen que tener los jóvenes, y eso es un error, porque es un error incluso estratégico, ya que el profeta le daba lugar a los jóvenes, difundía el Islam con los jóvenes, muchos de los jóvenes eran los que seguían al profeta al principio del Islam, los compañeros del profeta eran muchos jóvenes, y el joven tiene un papel central entonces en la vida o en el desarrollo del Islam en los primeros años del Islam. Cuentan también aquí un hadiz de un compañero del Imam Sadiq que se llamaba Abu Jafar Ahwal, que cuenta que el Imam Sadiq alayhi salam era su maestro y él era un difusor del Islam. Saben que los imames a veces tenían compañeros que eran enviados a distintas regiones a difundir el Islam, tal como lo hacía el profeta también. El hecho de mandar muballighin, como se dice, propagadores del Islam a regiones donde no hay musulmanes, es una tradición que ya existe desde la época del profeta. El profeta preparaba gente, las elegía, las seleccionaba y las enviaba para enseñar el Islam a los no musulmanes. Eso lo tenemos desde todas las épocas del Islam, desde el principio de la época del profeta, y con el Imam Jafar Sadiq
pasaba lo mismo y este hombre, Abu Ja'far, había sido enviado a la zona de Irak, ¿sí? A Basora, y entonces un día el imam Sadek le pregunta, le pide un informe de cómo iba su trabajo, de qué estaba haciendo, y le dice, ¿aceptan el Islam la gente de Basora? ¿Aceptan la escuela de Ahlul Bayt? ¿Te hacen caso? Y el hombre dice, solo unos pocos, realmente no estoy teniendo mucho éxito, solo unos pocos son los que me escuchan, los que se adhieren a la escuela de Ahlul Bayt. Entonces, el imam le da un consejo y le dice, fíjense, el consejo que le da es concéntrate en los más jóvenes, esfuérzate en guiarlos, ya que los jóvenes aceptan más rápido la verdad y tienden más rápido hacia el bien y hacia la rectitud. ¿Sí? Es decir, el imam Ja'far Sadek alayhi salam le aconseja a este hombre, a este muballigh, a este difusor del Islam que estaba en Basora, concentrar todo su trabajo de difusión islámica a los jóvenes. Y le da la razón, que es de lo que estamos hablando, que es esta fuerza y este amor por la veracidad, por la verdad, por el bien, por la rectitud que tienen los jóvenes, justamente porque su alma aún no se ha corrompido. Muchas veces se juzga a los jóvenes justamente porque al tener toda esa energía quieren hacer cosas, quieren experimentar cosas, entonces a veces agarran por caminos que no tienen que agarrar. Pero lo que es seguro es que es mucho más fácil traer de nuevo al camino, volver a guiar a un joven que a una persona mayor, ¿sí? Es como el árbol cuando se está un poco inclinando, se está doblando hacia un costado, se le pone una guía, un palo firme que lo sostenga y seguramente va a quedar recto después y no va a tener problemas. Pero si ya el árbol creció, se vino grande y se está doblado, ya va a ser imposible volver a enderezarlo. Por eso los padres mismos no tienen que perder la esperanza cuando ven que a veces los hijos están flojos, no rezan, o les cuesta el ayuno, o quieren salir a un lado, o quieren salir al otro. Hay que tener paciencia, hay que hacer como hacía el profeta, apostar en ellos, hablarles, decirles las lindas palabras, las hermosas palabras que tiene el Sagrado Corán y que tiene el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y con su familia, para con los jóvenes. Tenemos muchas historias que las vamos a ir viendo en este ciclo, tanto en el Corán como en los hadices sobre los jóvenes. Tenemos la historia, por ejemplo, del profeta Yusuf, tenemos la historia de los durmientes de la caverna y otras que las vamos a ir analizando a lo largo de este ciclo en el mes de Ramadán, para que veamos y podamos ver que los jóvenes también han sido tomados como un modelo por parte de Dios, incluso en el Sagrado Corán. Hay un hadiz del Imam Rida alayhi salam que cita del profeta. Dice que ha dicho el profeta, con él sea la bendición y la paz, y con su familia, el día de la resurrección, o sea, Yaumul Qiyamah, se le preguntará al siervo sobre 4 cosas: su edad y dónde la consumió, su juventud y dónde la ha aprovechado, su hacienda y dónde la obtuvo, y en qué la gastó, y sobre el amor a nosotros, Ahlul Bayt. ¿Sí? 4 cosas van a ser las que se le pregunten el día del juicio, el Yaumul Qiyamah, al hombre, al ser humano, a todos nosotros, y se nos va a preguntar por la edad, en qué utilizamos los años que hemos vivido en la tierra, en el dunya, en este mundo, y en qué gastamos ese tiempo, la vida, sobre la juventud y en qué la hemos aprovechado. No solamente en qué la hemos gastado, en qué lo aprovechamos, porque es el momento en donde el ser humano puede aprovechar más. El periodo de la juventud es el mejor periodo, podemos decir, para todas las oportunidades, para autoconstruirnos,
en todo sentido, desde lo físico, lo intelectual, lo espiritual. Entonces es el mejor periodo que un ser humano puede tener en su existencia, en el dunya. Entonces será preguntado por eso. Y también, bueno, como dijimos, va a ser preguntado por la hacienda o por sus bienes, por lo que Dios le otorgó y por el amor a Ahlul Bayt. Es decir que se nos va a preguntar qué hicimos con nuestra juventud. En nuestra juventud tenemos fuerza, tenemos energía. Esa energía a veces parece que es eterna, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer una inversión a futuro con toda esa energía que tenemos. Porque esta energía que existe en la juventud llega un momento que se termina. Es como la batería del celular. Cuando está al 100% no tenemos problema y parece que podemos usar el celular todo el día, mandar mensajes, pero cuando ya nos queda el 15% o el 10%, ya estamos apagando a cada rato la pantalla porque se nos va a apagar en cualquier momento. Y con la vida pasa lo mismo. El profeta justamente dijo: aprovechen 5 antes de que lleguen otras 5. Dice: aprovechen de la juventud antes que envejezcan. De la salud antes de que les llegue la enfermedad. De la riqueza antes que caigas en la pobreza. Del tiempo libre antes de que estés ocupado. De tu vida antes de que mueras. Entonces, cuando somos jóvenes nos pasa eso. Bueno, yo digo nos pasa, pero yo ya tan joven no soy. Y justamente, y ustedes lo están viendo ahora en la pantalla, cuando nosotros somos jóvenes sentimos que toda la energía del mundo se encuentra en nuestro ser, y tendemos a también cometer este error que si hay algunos jóvenes ahora mirando se van a dar cuenta enseguida, que es que somos conscientes de que algunas cosas las tenemos que cambiar, las tenemos que corregir, las tenemos que mejorar, y sin embargo siempre tendemos a decir, bueno, mañana lo hacemos, mañana arranco. Es como la dieta, ¿vieron la dieta? Cuando uno quiere hacer dieta dice el lunes arranco y llega el lunes y no arranca nunca, es mentira. Bueno, cuando uno es joven también. Che, no estoy rezando, ando flojo con la religión, o no conozco mucho de la religión, no sé leer el Corán, pero mañana empiezo. Y ese mañana se repite 1, 2, 10, 15, 20, 40 veces. Es natural, porque uno tiene juventud, uno tiene la batería llena, entonces parece que la batería no se va a terminar nunca. Mañana puede ser mañana, pasado, y dentro de 10 años, 20, 30, uno realmente no se da cuenta de que el tiempo va pasando y que el tiempo no se puede volver atrás. Entonces llega un día en donde te mirás al espejo y ves que te salió un pelito blanco. Y después otro, y después otro, y un día te levantaste, apoyaste el pie, te dolió la rodilla, o te bajaste del colectivo, del ómnibus, y sentiste el tirón en la pierna, y ahí te estás dando cuenta que ya la juventud se te está yendo. Por eso hay que reflexionar mucho en esto, así como durante toda la vida uno tiene que reflexionar sobre la muerte. Por eso es tan mustahab, tan meritorio visitar el cementerio. De la misma forma, cuando uno es joven, debe mirar los pelos blancos de los padres, del abuelo, y reflexionar en eso, que ese momento llega. Y ese momento, cuando llegue, toda esa energía que tenía ya no va a estar. Y ya va a ser más difícil decir, mañana empiezo, mañana arranco, mañana me arrepiento. Es en este momento en el que tenés que reflexionar y en el que tenés que volver hacia el camino recto y aprender y usar el tiempo y la energía para las cosas buenas. Y por eso es que, como dijimos este hadiz, en el Yawm al-Qiyamah, una de las cosas que se te va a preguntar es ¿qué hiciste con tu juventud? ¿Dónde estabas? ¿En qué la aprovechaste o en qué la perdiste también?
La juventud, sin dudas, es un tesoro muy grande y tenemos muchos ejemplos de jóvenes que después fueron los grandes hombres de la humanidad, pero para llegar a ser los grandes hombres de la humanidad fueron también jóvenes destacados, jóvenes que aprovechaban el tiempo, jóvenes que no desperdiciaban esa energía que tenían en la juventud. Por ejemplo, nosotros escuchamos hablar mucho de Ibn Sina, por ejemplo, el gran filósofo, el gran médico, Avicena, Ibn Sina. Avicena no era el Avicena de los libros que ahora leemos y el gran descubridor y el gran filósofo. Avicena era un chico de 11 años, 12 años, que se había memorizado todo el Corán de memoria. Ese es el Avicena que después terminó siendo el gran filósofo y el gran médico, ¿sí? Que nos ha llenado de orgullo a los musulmanes en la historia. Lo mismo sucede con, por ejemplo, personalidades como el Imam Khomeini. Citan del Imam Khomeini, y ayer justamente a la noche lo estábamos diciendo, Mashallah, salamu alaikum Hussein, qué alegría que estés ahí, muy bien. Estábamos viendo que Imam Khomeini, rahmatullah alayh, nunca había perdido un rezo en su vida, nunca había rezado tarde en su vida, es decir que ya antes de tener que rezar, desde seguramente a los 11, 12 años, ya él rezaba y no perdía los rezos, aprovechaba los momentos para estudiar. Hemos visto en la historia del Islam hombres que han sido sabios desde su juventud. Y también tenemos historias que las vamos a ir viendo y analizando, justamente de personas a las que Dios les ha abierto los ojos del alma, a grandes místicos que han llegado a un lugar en la espiritualidad muy alto cuando eran jóvenes, no cuando eran viejos. ¿Por qué? Por contener su alma de los pecados, no por ir a las grandes universidades o a los grandes hawz el-Mie a estudiar. Como es el caso, por ejemplo, del famoso místico Rajab al-Hayat. Él no fue a ninguna escuela que le enseñara el misticismo. Él no tenía ningún doctorado, no tenía ningún diploma. Él simplemente era un joven creyente que en una oportunidad, así como le pasó al profeta Yusuf, él se encontraba en su casa solo, había una mujer de su familia, joven también, una prima, y la chica, aprovechando que estaba solo, a solas con él, parece que se sacó el velo, se quiso acercar a él, y él, para no cometer un pecado, se escapó de esa casa, salió un joven. Cuando tenés toda la energía, cuando algunos jóvenes en lo único que piensan es en las chicas, este joven abrió la puerta y se salió corriendo de la casa. Y cuando salió corriendo ya sus ojos veían otras cosas. Dios le había sacado los velos, le había quitado los velos y le permitía ver el mundo espiritual. Entonces vemos cómo la juventud bien aprovechada es el mejor momento de la vida y no hay que desaprovecharlo. El mismo profeta, si ponemos de ejemplo el profeta, alayhi salatu wassalamu ala ali, si había de una cosa que se destacaba, era en su juventud, antes de recibir la revelación, que era totalmente diferente a los otros jóvenes. Mientras que muchos jóvenes lo único que hacían era leer poemas y emborracharse, él estaba siempre meditando en la cueva de Hira, donde recibió la revelación, y retirándose a hacer retiros espirituales. Y por último, porque no nos queda mucho tiempo, voy a contar la historia de un joven muy famoso en el mundo islámico, que era un vendedor de telas. Era un vendedor de telas, joven, bastante lindo, un hombre que, según dicen, era un hombre guapo, lindo, y tenía mucha juventud.
y tenía un puesto de telas en el bazar. Y una mujer vino a comprar telas, le pidió bastantes rollos de y le pidió que se le alcance estas telas a la casa. Entonces este hombre, este joven, bueno, cargó las telas y llevó las telas a la casa de la mujer, y cuando llegan a la casa, la mujer le dice que lo invitaba a pasar porque ella no iba a poder cargar todas las telas hasta dentro de la casa. Entonces él un poco no le gustó, se quedó, pero ella le insistió que pase, que no pasaba nada, que dejaba las telas adentro del patio. Cuando él entró a la casa, la mujer cerró la puerta y le dijo: bueno, vos sos muy lindo, me gustás mucho, así que ahora vas a tener que hacer lo que tenés que hacer, porque si no voy a empezar a gritar y voy a decir que vos me querés violar y te voy a hacer un problema grande, así que más vale que hagas lo que yo quiero que hagas. Él entonces se vio entre la espada y la pared. Dice: si yo no quiero hacer este acto, y no lo quería hacer él, esta mujer me va a hacer un problema grande, va a gritar y le van a creer a ella, y mi nobleza, ¿dónde va a quedar? Mi nombre, mi reputación. Pero por el otro lado, si hago lo que ella quiere, estoy haciendo un pecado, estoy obrando en contra de Dios. Y yo no quiero hacer ningún tipo de pecados. Entonces el hombre pensó, y el creyente, una de las características del creyente es que es inteligente, Zaki. Este hombre, este joven, dijo: bueno, está bien, vamos a hacer lo que vos querés. Dejó las telas en el piso y le dijo: pero déjame pasar al baño, que me arreglo un poco. Bueno, anda, está por ahí el baño. El joven fue al baño. Disculpen por lo que voy a contar, pero esto pasó de verdad. Entonces, del retrete del baño, agarró y se llenó todo de materia fecal, la cara, el cuerpo, la ropa, todo. Y salió y le dijo: acá estoy. Imagínense, todo sucio, con todo el nayazat, toda la suciedad del retrete. Y la mujer empezó a los gritos: ¿vos estás loco? ¿Qué es esto? ¿Qué? Andate de acá de mi casa, salí de acá, no te quiero ver más. Abrió la puerta el hombre y se escapó. Alhamdulillah, ni llamó a la mujer a la policía, ni tampoco hizo este acto, solamente se ensució con algo muy asqueroso, pero este hombre llegó a su casa, se bañó, y a partir de ahí empezó a tener dos regalos muy lindos de Dios que lo hicieron famoso después. Uno de ellos lo hizo famoso. Uno era un aroma, un perfume que todo el mundo le preguntaba de dónde había comprado ese perfume, que era un perfume que nadie lo había olido nunca, y era un perfume, por supuesto, celestial, que él tenía, natural, que Dios le regaló justamente por haberse bañado de todas estas porquerías para no hacer ese acto. Y el segundo, tal y como sucedió con el profeta Yusuf también, Dios le regaló la interpretación de los sueños. Y ese hombre es Ibn Sirin, del cual, si quieren investigar, buscar la historia de él, la pueden encontrar. Es muy famoso, hay un libro también con un tratado sobre los sueños, porque él era interpretador de los sueños, tal y como el profeta Yusuf alayhi salam. Dios le dio el poder de interpretar los sueños y además le dio un perfume paradisíaco. ¿Y esto por qué? Porque con toda esa energía que tienen los jóvenes, se contuvo, no aceptó el pecado, y eso tuvo un efecto en él que quedó para siempre, para toda la vida, y lo hizo famoso también. Entonces, bueno, tenemos algunas cositas más para decir, pero las vamos a decir, inshallah, en el próximo encuentro, porque ya llegamos al tiempo en el que tenemos que despedirnos de ustedes. Es un placer, ojalá que les haya gustado. Vamos a hablar, les cuento para que sepan de qué vamos a seguir hablando en las próximas entregas. Vamos a contar algunas historias de jóvenes
historias que están en el Corán, historias que están en el Hadís, historias de místicos que también siendo jóvenes han tenido experiencias espirituales muy lindas. Vamos a hablar de la importancia que el Islam le da a la juventud. Hay muchos hadices donde los imames y el profeta hablaban de la juventud, de este momento, de este periodo de nuestras vidas tan maravilloso que hay que aprovechar y que es el resultado después de las grandes obras que hacemos en nuestras vidas, de el lugar a donde llegamos. Uno en la juventud lo que está haciendo es escribiendo el futuro. Entonces, verdaderamente es una época para aprovechar. Fue una alegría muy grande, un placer enorme estar con ustedes, poder encontrarme y ya que estamos, les saludo a las 12 de la noche por el canal de la mezquita Tawhid Inshallah. Salimos con charlas ya de índole espiritual, si Dios quiere, y de